Buenas tardes, les habla Álvaro Sánchez. Estos circuitos fueron explicados hace más o menos un año en la biblioteca de San Javier, pero de forma presencial. Hoy los envío con el fin de recordarlos para que ustedes se familiaricen con ellos y ya los tengamos como base para lo que yo quiero ser de ustedes, poder reparar las fuentes conmutadas. En este circuito tenemos una conexión de 3 resistencias en serie, R1, R2 y R3. De A a B tenemos a R1, de B a C R2 y de C a D R3. Cada una de las resistencias es de 300 ohmios y las resistencias en serie se suman. Por consiguiente, 300 más 300 más 300 me da 900 ohmios. En el siguiente circuito encontramos que hemos hecho un puente de A a C, es decir, hemos puesto en cortocircuito a R1 y a R2. No quedó trabajando sino R3. Por consiguiente, la resistencia total no será sino el valor de R3, o sea, RT igual a 300 ohmios. Este circuito ya hemos cambiado el puente o el corto y lo tenemos del punto B al punto D. No queda únicamente trabajando sino R1. R1 300 ohmios, por consiguiente la RT será igual a 300 ohmios. Este circuito ya tenemos una configuración de que lo tenemos colocados los dos puentes. Uno de A a C, tengan cuidado, de A a C. Y el otro está de B a D. Aparentemente se ven las resistencias como si estuvieran en corto, por medio de los puentes. Pero si dibujamos el circuito como el siguiente, encontramos que los puentes están de A a C y de B a D, y las resistencias las hemos conectado como en zigzag. Y las podemos ver claramente que están en paralelo. Como R1, R2 y R3, cada una de ellas tiene 300 ohmios, hay una norma que nos dice que cuando tenemos resistencias en paralelo del mismo valor, tomamos el valor de una y dividimos por el número de resistencias. Son 3 resistencias de a 300 ohmios, 300 dividido por 3, la RT será igual a 100 ohmios. El siguiente circuito tenemos que nos preguntan cómo calcular el voltaje en los terminales de R3. Este análisis lo podemos hacer de la siguiente forma. La pila o fuente de alimentación B1 me alimenta a R1, por lo cual por R1 circulará una corriente I1. La pila de la derecha, a ese voltaje me hará circular una corriente I2 por la resistencia R2. Estas dos corrientes, I1 y I2, se van a encontrar con una de las terminales de la resistencia R3. Estas dos corrientes, o sea, la suma de estas dos corrientes, van a circular por R3. De acuerdo a la ley de Ohm, voltaje será igual a resistencia por corriente, o sea, I1 más I2 multiplicado por el valor de R3. Este circuito, tenemos 3 circuitos de 3 resistencias cada uno. En el primero tenemos 3 resistencias de 10 ohmios. Por consiguiente, una alimentación de 30 voltios. Es decir, que la corriente que circula por el circuito será igual a voltaje 30 voltios, la resistencia total 30 ohmios y la corriente que circula por el circuito será de 1 amperio. El circuito del centro se ha variado la resistencia R3, ya no es de 10 ohmios sino de 5. Por consiguiente, el valor de la RT ya es 25 ohmios. Y el voltaje de aplicación tenemos 30 voltios. Como bajamos la resistencia, la corriente ha aumentado.
o sea, voltaje 30 voltios dividido por 25 ohmios me da 1,2 amperios. En la figura de la derecha tenemos la misma alimentación, 30 voltios, pero la R3 se nos aumentó el valor en ohmios, a 40. Por lo tanto, el voltaje sigue siendo igual, 30 voltios. La resistencia total va a ser ahora 60 ohmios y por consiguiente la corriente que circula por el circuito será de medio amperio, 0,5 amperios. Esto sacamos como conclusión de que si aumentamos la resistencia, la corriente disminuye. Si bajamos la resistencia, la corriente aumenta. En este circuito tenemos un transistor con sus resistencias RC, o sea, resistencia de colector, y una resistencia RE, resistencia de emisor. Lo llamamos en la práctica un partidor de fase. ¿Por qué? Porque a la base del transistor le vamos a aplicar una onda senoidal, una señal. Cuando entra la señal positiva, en el colector me aparece negativa y en el emisor me aparece positiva. Y cuando se le aplica la señal negativa, en el colector aparece positiva y en el emisor negativa. Entonces, estos 8 ohmios necesitamos que sean de alta precisión. Como nos enseñaron una fórmula, pero para calcular resistencia total, cuando conocíamos las resistencias R1 y R2 y necesitamos resistencia total, hoy conocemos la RT, que es igual a 8 ohmios. Entonces la fórmula, por favor apúntenla. La fórmula ahora queda en la siguiente forma. Conocemos, vamos a ver que entre nuestro taller encontramos una resistencia lo más cercana a 8 ohmios es de 12. Esa la vamos a llamar R1. Entonces, R1 por RT, que es 8 ohmios, dividido por R1, 12 ohmios, menos 8 ohmios, que es RT. Eso nos da un valor de 96 dividido por 4, que nos da 24 ohmios. Esto quiere decir que una resistencia de 24 ohmios en paralelo con una de 12 me va a dar como total 8 ohmios. Este circuito es uno de los circuitos que se utilizaban como para probar o darle arranque a los televisores LCD cuando usaban los tubos de cátodo frío. Entonces en el backline o backline, es decir, el arranque del backline, teníamos un voltaje que nos aplicábamos al circuito de arranque para que prendiera el televisor. El circuito de oscilador del backline, el OZ964, tiene un terminal SS que está marcado como SS, el self-start, o sea, arranque suave, que solamente de ese terminal está conectado un condensador a tierra. Nosotros del backline tomamos dos resistencias en serie, hacemos un divisor de voltaje y del centro de esas resistencias tomamos un alambre y lo conectamos al terminal SS. En el backline encontramos, ahí debe haber 3 voltios. Por consiguiente, en el centro de las dos resistencias aparecen 1,5 voltios, que será el voltaje que nos va a mantener el televisor encendido. Este es otro circuito donde utilizábamos una resistencia como sensor de corriente, es decir, que la resistencia de 0,27 ohmios colocada entre el más B, 120 voltios, y el flyback de los televisores me iban a alimentar al transistor PNP que está conectado ahí. En la corriente normal, la caída de tensión sobre esta resistencia es mínima y no alcanza a ser disparado el transistor. Pero, si por algún motivo aumenta la corriente en el flyback, se dañó el vertical y aumentó la corriente, etc., cualquier circuito que esté en alimentación con el flyback, por consiguiente aumentará la caída de tensión sobre la resistencia de 0,27 y será el punto de donde está la base del transistor más negativa que el más B.
Como es un PNP, la base queda negativa y por consiguiente me manda un pulso al micro, con lo cual apagamos el aparato. Esa resistencia por lo general se aumentaba de valor, se alteraba y nos daba 0.5. Y uno no lo quería mucho, no le daba mucha atención. Con 0.5 eso no da alteración, y es una alteración prácticamente del 50%. Pero dio harto billetico. Esta es una onda senoidal. Tenemos el semiciclo positivo y semiciclo negativo. Tenemos en la parte del semiciclo positivo el BP, o sea, voltaje de pico positivo, y abajo el voltaje de pico negativo. Las líneas, en la punta de arriba tenemos el RMS, tanto positivo como negativo. RMS es el voltaje que me mide cualquier voltímetro, pero el voltaje de pico no lo podemos leer sino con el osciloscopio. Sin embargo, aparece en nuestro circuito. ¿Cómo es? Voltaje de pico, o sea, voltaje de entrada multiplicado por raíz cuadrada de 2. Si tenemos un voltaje de entrada de 115 voltios multiplicado por raíz cuadrada de 2, que es igual a 1,4142, el resultado es que tenemos a la salida del circuito rectificador 162 voltios DC. Aquí tenemos un circuito rectificador doblador de voltaje. Está conformado por dos diodos D1 y D2, dos condensadores C1 y C2 y una RL, o sea, resistencia de carga. Al aplicar corriente alterna, cuando llega el semiciclo positivo, el diodo D1 queda polarizado directo y el diodo D2 queda polarizado inverso. Por consiguiente, D1 conduce y me carga a C1, positivo o negativo, a 160 voltios. Cuando llega el semiciclo negativo, D1 queda bloqueado, queda polarizado inverso, pero queda el D2 polarizado directo, más negativo el cátodo que el ánodo. Por consiguiente, me carga al condensador C2, negativo positivo, y por consiguiente, si analizamos bien, C1 y C2 es como si tuviéramos dos pilas en serie, cada una de 160 voltios. En la RL aparecerán 320 voltios aproximadamente. Este circuito rectificador doblador de onda completa me da para hacer la fabricación de un instrumento que es necesario en mi taller. Es la sonda para medir voltaje pico a pico. Solo que le hemos agregado un condensadorcito más, el C1, y se lo agregamos a la entrada de la corriente alterna. Por consiguiente, C1 va a alimentarme al mismo circuito como el que tenemos anteriormente, y por el cátodo de D1 aparecerá el voltaje positivo que se lo aplicamos a nuestro voltímetro. Por el ánodo del diodo D2 aparecerá el voltaje negativo que se lo aplicaremos al negativo de nuestro voltímetro. Nuestro voltímetro debe estar conectado en escala de DC para que nos dé el voltaje de DC. Si nos da 300 voltios, quiere decir que hay 300 voltios pico a pico. Los valores para hacer este circuito son C1, C2 y C3 de 0.047 o puede ser 0.5 a 600 voltios o a 500 voltios o a 400 voltios, según el voltaje máximo que ustedes vayan a medir. Y el diodo D1, D2, pueden ser los diodos BA159 o su reemplazo LSG 558. Este circuito es un circuito para chequear las tiras de LED, tanto brega que nos han dado. Tenemos que un enchufe para aplicarle los 115 voltios de alterna, un interruptor o switch, un fusible de 1 amperio, un diodo 1N4007 y un condensador de 47 microfaradios a 160 voltios. Hasta ahí tenemos nuestro circuito rectificador y por consiguiente en este punto, entre el punto negativo del condensador y el positivo, vamos a encontrar 160 voltios. Estos 160 voltios los vamos a dividir en dos brazos. Uno que va hacia abajo, de positivo a negativo, pero por medio de una resistencia de 10K,
un diodo 1N4007 y otro diodito LED para indicarnos que el aparato está funcionando. La otra resistencia de 10K vamos a llevarla a la punta, que será el positivo de entrada a las tiras de LED, y la de abajo será el negativo que va a entrar al negativo de las tiras de LED. Y ya llegamos a la parte que yo necesito. Tenemos aquí un esquema simplificado de una fuente lineal. Entrada de 115 voltios, 60 ohmios o 60 Hz. Un fusible, un primario de un transformador, un secundario de un transformador se llama reductor, porque de 115 vamos a reducir el voltaje a 10 voltios. Esos 10 voltios los vamos a aplicar a un puente rectificador, y como sabemos, el condensador se nos va a cargar al voltaje de pico. Vamos a tener que 10 voltios multiplicado por raíz cuadrada de 2 nos va a dar 14 voltios DC. Esos 14 voltios DC se los podemos aplicar a un regulador, puede ser un 7805 para este caso, que nos entregará 5 voltios DC a la salida, que se la aplicaremos a esa resistencia que la llamamos resistencia de carga. Este circuito, fuente conmutada, es un circuito, un esquema muy simplificado. Únicamente un esquema como para que nos demos la idea de qué es lo que vamos a estudiar a partir de la fecha. Tenemos el circuito rectificador, ya no tenemos el transformador de primero, sino el rectificador. Luego sigue un circuito oscilador y luego como al final el circuito rectificador o el transformador. Este circuito oscilador va a trabajar a una alta frecuencia. Con ese transformador, que es un transformador, lo llamamos transformador chopper, y es muy diferente a los transformadores que usábamos en las fuentes lineales. Estas ya te van a tener un núcleo de ferrita, porque vamos a trabajar con una alta frecuencia. El transistor va a ser un transistor para trabajar como switcher, no como amplificador. Entonces le va a estar prendiendo y apagando continuamente, y puede ser un transistor bipolar o puede ser un transistor MOSFET. La salida out, que alimenta o sea la base del transistor o la puerta del MOSFET, la podemos variar de ancho, es decir, variarle el tiempo de conducción y de apagado del transistor por medio de un circuito que lo vamos a llamar el PWM, o sea, modulador de ancho de pulso. Este circuito, si alguna variación tenemos en la salida, en la parte derecha, la vamos a censar por medio de ese transistor, ese diodito que parece un Zener, pero es de 3 paticas. Entonces es un diodo Zener programable. Podemos programarlo al voltaje que nosotros queremos, y lo hacemos también con resistencias, haciendo un divisor de voltaje a la salida. Cualquier variación de voltaje que tengamos a la salida, o que suba o que baje, se lo vamos a censar y se lo aplicamos a un optoacoplador, al diodo del optoacoplador, y ese diodo nos va a dar o más luz o menos luz para que el transistor que está dentro de ese optoacoplador o conduzca más o conduzca menos, y con esa señal que me da ese transistor se la llevamos al integradito en el terminal FB, que quiere decir feedback, o sea, realimentación. Señores, pilas con esto, porque esto va a ser el futuro de nosotros aquí en adelante. Gracias por su servicio, por su atención, y espero en próxima, yo creo que en 2 días, les estoy mandando lo que es el circuito de cómo trabaja el PWM, que es uno de los importantes, porque no solamente se usa en las fuentes conmutadas, fuente general, sino lo tenemos en la TECON, lo tenemos en todos esos circuitos donde tenemos conversores de DC-DC. Muchas gracias por hoy y feliz tarde.